Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Nuevamente tenemos el concurso del doctor Juan Falconit Puig, destacado jurista, con quien vamos a discutir la coyuntura. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Juan. Gracias a usted, Pedro, por pedirme esta entrevista que con gusto la acepto como hemos hecho antes. Yo creo que es un aporte importante y sincero que usted hace para su audiencia y por esa vía para todo un sector del país que lo escucha y lo sigue. El Vamos adelante. aporte, el suyo, Juan, cuando usted creo que fue de los primeros juristas en señalar que cuando todo el mundo decía como algo inevitable el tema de la muerte cruzada, usted era de los primeros en argumentar que en realidad una vez que la Corte Constitucional abrió el espacio para el juicio político, era inconstitucional que Lazo interrumpa ese juicio político porque en ninguna parte está esa atribución y en derecho público solo se puede hacer lo que está estrictamente permitido. Podríamos empezar por Exactamente. ahí, la última resolución de la Corte Podemos Constitucional. empezar por ahí, podemos empezar con ese razonamiento. Y efectivamente, yo creo que yo fui el primero en hacer ese análisis, en hacer esta, que es la más pura teoría constitucional, ¿verdad? Que la Corte pues ni siquiera la ha tomado en cuenta, a lo mejor ni siquiera la conocen, ni se les ocurre. ¿Cuál es el punto? El punto es que usted lo acaba de anotar, el artículo 148 de la Constitución y el texto, que es casi exacto, del artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establecen la facultad del juicio político. Establecen tres causales. Previo dictamen favorable de la misma Corte cuando se trata de arrogación de funciones de la Asamblea, que no se ha arrogado ninguna función, porque ya vamos a ver que la causal tampoco coincide. O si de forma reiterada e injustificada obstruye, estoy leyendo, tengo el texto a mi costado, obstruye el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ya? Otro supuesto, no se ha dicho, no hay objetos, no hay evidencias, no hay ni siquiera la afirmación de que se obstruye el Plan Nacional de Desarrollo. O una tercera, o la tercera causal, por grave crisis política y conmoción Que es la que interna. aduce formalmente, pero después se desdice Lazo. Exactamente. ¿Pero qué? Porque es que no saben, no, ni siquiera saben bien el castellano, no digamos la gramática, no digamos la coherencia, la congruencia de la argumentación, como lo vamos a ver ahora con el decreto mismo. Cuando se dice por grave crisis política y conmoción interna, esa es una I copulativa. Y copulativa. Tiene que darse No es las dos o, no es o, circunstancias. no dice o lo Claro, no uno o es lo otro, o. sino las dos No, juntas. es las dos, exactamente. Usted lo pone en las palabras sencillas como queremos ponerlas para el fácil seguimiento de la audiencia. Es por grave crisis política y, o se podría haber dicho por grave crisis política más conmoción interna, ¿no es cierto? Conmoción interna y crisis política. No hay esa circunstancia y no se ha alegado eso. En el decreto se disvaría prácticamente entre la crisis política. Se define, tengo el decreto a la mano, también lo podemos ver, son 10 páginas de considerandos y una media página de la parte resolutiva. En 10 páginas de considerandos hay unos absurdos, no quiero ser ni mucho menos grosero, pero hay unos calificativos que son totalmente impertinentes, improcedentes, incongruentes, ¿no es cierto? ¿Por qué Y esto entonces? es importante decir porque este decreto lo vienen Claro, trabajando más de un año. No es por una supuesto que, o improvisación. sea, claro, este decreto en la práctica es la encarnación del cuco, ¿verdad? Pues ya viene el cuco, ya viene el cuco era el decreto, ya viene el cuco, ya vino, ahora vamos a ver el resultado de las elecciones y eso lo vamos a hablar en la segunda parte como usted lo planteó, ¿verdad? Entonces, ¿qué se dice en el decreto? Que esto no lo analiza, tenemos que leer, yo recibí el boletín anoche de la Corte Constitucional, pero todavía no he leído las providencias, que son providencias de inadmisión, ¿verdad? Ahí no hay sentencia, no hay un fallo, son inadmisión, no hay un trámite. Inmediatamente se apresuraron a inadmitir las 6 demandas que se presentaron. Debo ser franco, tampoco leí las demandas, no ha habido tiempo,
pero entonces tendré que revisar al menos una o dos de esas demandas y las providencias correspondientes para ver la parte legal, la parte constitucional, la parte teórico-doctrinaria, pues que la Corte Constitucional no debería dejar de considerar eso. Pero mire esto, si me permite leer, para que la audiencia suya tenga claro, ¿qué dice el último considerando? No están numerados, entonces hablamos de el último considerando en la página 3 del decreto, 3 de 10 páginas, que la crisis política puede ser interna o externa. Constituye crisis política interna los conflictos que ocurren dentro de una misma función o alianza política, por ejemplo, en una misma bancada legislativa. ¿De dónde saca esta definición para ponerla en un decreto? Por sí Una cuestión que es gravísima, el precedente que crea. O sea, si es que el partido de gobierno tiene una crisis, o sea, hay una división, una disidencia dentro de la bancada de su no propio afecta a partido, la es República causal para disolver la asamblea. de ninguna manera, pues qué crisis política es eso. Y va a haber además, y además, ¿de dónde saca esa definición arbitraria, absurda, crisis política interna? Y se han confundido, casi que iba a ser usar una palabra coloquial, común, no es vulgar, iba a decir, se han hecho funda, ¿no es verdad? Se han confundido con la grave conmoción interna. Esa sí puede ser conmoción interna. Y la vivimos hace poco, una conmoción interna con la pandemia por el COVID, ¿verdad? Entonces, eso es una conmoción interna que afecta a todo el país o a una buena parte del país. Entonces, afecta a la marcha del país. Y mire cómo afectó la conmoción derivada de la pandemia del COVID y las restricciones hasta en la circulación, ¿verdad? Entonces, no confundir la conmoción interna con lo que sea crisis política interna, la crisis, o sea, hay crisis política interna en el Partido Social Cristiano por los diputados a la Asamblea que le compraron y que se viraron y que no fueron suficientes. No hay. El Partido Social Cristiano sigue funcionando, sigue trabajando, ha emitido un comunicado, seguirá interviniendo en las próximas elecciones. No hay, hay unos 3 o 4 traidores, pero no hay una crisis política interna para llamarlo así, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a que no se ha cumplido el requisito constitucional que debió analizar la Corte. Ya vamos a ver si en esas providencias quien admite las demandas lo analiza o no, que sea copulativamente crisis política y conmoción interna, ¿verdad? Pero sigamos rápidamente esto. Y aquí definen, otra definición. La crisis política es externa cuando los conflictos ocurren entre funciones. Los conflictos entre funciones pueden darse, son normales. Hay diferentes criterios. Mientras estén esas funciones del Estado manejadas por personas y personas con su propio criterio, su propia formación, puede haber graves diferencias, menos diferencias, y eso no es una crisis política externa. Una crisis política externa es cuando externamente, y la conmoción, que sí puede ser externa, afecta a la República, por ejemplo, un estado de guerra. Esa es una grave conmoción externa. ¿Sí me explico? Cuando es con el exterior, por eso es externa, no confundir externa con particular o interna. Entonces, aquí hay estas definiciones arbitrarias en ese decreto que la Corte ha debido analizarlas. Y ya le digo, vamos a revisar si las analizó. Y pasamos a la página 4 del decreto, el primer considerando que el concepto de gravedad ha sido asociado en otros contextos al serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido. Esto, y entre otras cosas, son tomados efectivamente de decisiones de la Corte Constitucional, pero decisiones de la Corte Constitucional a propósito de los estados de excepción. El disolver la asamblea no es estado de excepción, ¿sí me explico? O sea, ahí nomás es una barbaridad. Y ya vamos para arrancar con la misma parte jurídica, vamos a agregar algo. En el siguiente, el segundo considerando de la página 4,
que la crisis política se manifiesta también como crisis de legitimidad. Puede haber una crisis política, nada tiene que ver con la legitimidad. Hágame el favor, la legitimidad es la que no ha tenido ni tiene el gobierno para haber pretendido asumir y tomarse todas las otras funciones y poderes del Estado, ¿verdad? Todas las otras funciones y poderes del Estado, y voy a dar ejemplos con nombre y apellido, que ahí sí había ilegitimidad. Y eso, cuando la oposición ejerce sus atribuciones, el presidente lo denomina plan macabro de Pero tomarse además los hay órganos del un tema Estado. que es tremendo, ¿no? Que no solamente es jurídico, sino, no solamente es jurídico y político, sino además ético. En última instancia, quien ha provocado esa crisis de legitimidad, quien ha Es el propio provocado esa gobierno. situación política, es el propio Lazo, pues. Claro, el Entonces, propio gobierno. Si vamos a los cómo puede ejemplos, argumentar, ¿no es cierto?, ser claro, víctima de algo que él mismo ha creado. claro, para que, e imputarlo, lo que es usual, imputarlo a la otra parte. Porque mira, a ver usted, entonces se dice este plan macabro, pero hagamos un recuento histórico perfectamente. ¿Esta expresidenta de la Asamblea, Yori, era servil o no con el gobierno? Totalmente, parecía una dependencia del gobierno. No había la independencia de funciones. Ella quería manejar la Asamblea como dependencia de la presidencia. Un ejemplo, que para empezar desde lo más alto, desde la Asamblea Nacional, ¿verdad? De ahí pasamos al Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la, y voy a terminar después volviendo a la parte jurídica, ¿no? En el Consejo de la Judicatura, acuérdese usted, se dio un hecho realmente vergonzoso, único, que solo puede obedecer a un plan macabro, grotesco. Denunció públicamente el presidente de la República en un discurso fogoso. No estaba como la contestación en la interpelación como de esas cadenas dominicales, no. Este fue un discurso fogoso, enérgico. Denunció que los diputados, que ahí están ahora, uno particularmente de Servil, que habían pedido dinero en efectivo. Eran de la izquierda democrática y del pachismo, Claro, ¿no? de la izquierda democrática particularmente, pero mire, al candidato a la presidencia le imputó que le había pedido que le perdonen unos impuestos. Eso está dicho por el presidente. Pero no solo que todo el país lo vio, sino que eso dicho lo puso por escrito y presentó una denuncia ante la fiscalía. Cuando vino el enjuiciamiento político al Consejo de la Judicatura anterior, negoció con la izquierda democrática, que fue descarado además. La gente se informa, la gente se da cuenta, la gente entiende, aunque lo tapen, porque mayoritariamente lo quieren tapar. Hay un tratamiento selectivo de las noticias y de los hechos. Pero aunque eso se dé, fue un hecho comprobado que desistió de la denuncia presentada ante la fiscalía. ¿Cómo puede el presidente de la República desistir de una denuncia presentada de esa gravedad ante la fiscalía, verdad? Desistió de esa denuncia para que los diputados a la Asamblea de la izquierda democrática voten al favor del Consejo de la Judicatura, y eso cambió el resultado de la votación, que se lo iba a destituir en el juicio político. Porque por esa vía maneja y pretende seguir manejando los jueces. ¿Ya? Esto es ya otra injerencia, primero en la Asamblea, ahora injerencia en la función judicial. Pero ahí los ejemplos son muchos más. Acuérdese usted, él puso en la terna para superintendente de bancos, él, el presidente, puso en la terna para superintendente de bancos a un señor González. Era el tercero de la terna. Resultó escogido el tercero de la terna. Y había ahí del conserje ese Caicedo de la presidencia una grabación que salió a la luz, una grabación que salió a la publicidad, que le decía, ya vas a ver lo que te pasa, el presidente ya no quiere que estés en la terna. El presidente lo puso en la terna, se arrepintió, eligieron a este señor en la terna y no lo dejaban posesionarse. Al final lo amenazaron, lo asustaron, algo le sacaron. El propio González declinó porque quería manejar la superintendencia de bancos. ¿Ya? Mire a ver, y así, después el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, estaba presidido por una ingeniera Almeida. No me acuerdo exactamente el nombre, me parece que Sofía Almeida. Y eso estaba funcionando normal.
Vino un consejero, Ulloa, le dio un golpe interno, la defenestraron ilegalmente y Ulloa se posesionó con la policía de presidente del Consejo de Participación. ¿Qué es lo que hizo Ulloa? Había un reglamento, porque por ahí dijo que van por el Contralor, van por el este. Había ya un reglamento dictado que estaba en funcionamiento, que estaba aplicándose y que estaba adelantando el concurso de Contralor. Pero querían cambiar ese reglamento. Entonces Ulloa, en la época de Ulloa, dictaron un nuevo reglamento y codificaron supuestamente el reglamento cuando el concurso había empezado. Cambiaron los requisitos y cambiaron la forma de evaluación de los concursantes. ¿Quién quería tomarse la Contraloría? Los ejemplos, como le he dicho, mire, esto es para no abundar Se más, muestra claramente una voluntad dictatorial de pero claro, intromisión ilegal e inconstitucional en todas las otras funciones, ¿no? manejar en todo, manejar en todos los ámbitos, Y además lo hace no con mecanismos legales, sino como se mostró en esto que usted mencionaba de Aparicio Caicedo, con amenazas, ¿no? Amenazas de claro, tipo más bien mafioso. lo Y habría que ver cuál era amenazó, el interés, ¿no es cierto?, de manejar una superintendencia de bancos que se ha portado tan negligente, por ejemplo, en el caso de los amigos albaneses de la alta claro, cúpula de un banco tan importante como el Banco de Guayaquil, del propio presidente Lazo. claro, y tomarse después el Consejo de Participación para poner a dedo el contralor que tenga el visto bueno de ellos o un servil a ellos. Esa era toda la meta, ¿verdad? Y entonces, y ya están diciendo que no, que va por decreto, va a suspender el Consejo de Participación, no. Entonces, ahí, y antes de volver a la parte jurídica, voy a explicar algo que es importantísimo que la gente lo tenga presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se dice? En el último inciso de ese artículo 148 de la Constitución. Nuevamente lo voy a leer. Podrá, previo dictamen favorable, previo es antes, no es después, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional, que pues le dará gusto en todo, expedir decretos, leyes de urgencia económica, decretos, leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo, que se instala después de las elecciones, ¿verdad? Pero solo puede expedir decretos, leyes en urgencia económica, nada más, no en cualquier materia, Es no puede importante ubicar reorganizar el que Estado. importante ubicar las dos palabras, urgencia y Claro, económica, porque se quiere y plantear, por económico, ejemplo, un nuevo código de trabajo, una reforma no laboral puede, que han venido nada. trabajando por años. ¿Dónde está la Pero urgencia? ya tienen toda una legislación preparada, eso es absolutamente inconstitucional. Y si es inconstitucional, y si la Corte Constitucional no lo declara así, porque tiene que emitir un dictamen previo, insisto, previo, si no lo declara así en el dictamen previo, pues entonces tendremos elecciones. Y salvo que quieran conseguir, como dijo ese miembro del Consejo Nacional Electoral que había cuando era del propio Consejo, un centro de cómputo paralelo. No era paralelo, sino paralelos para los lelos, ¿verdad? Que querían engañar diciendo que eso era una cuestión aparte, tratando de fraguar un Una fraude. preguntita, una nota al pie de ¿Cómo página, no? una preguntita legal. A ver, es Pero hay increíble un la tema, forma. ¿cómo no? Vamos con la- la pregunta, pero hay un tema que falta en la parte Sí, jurídica que sí, es por eso digo una importante nota al pie de consignar. página legal. ¿Cómo es posible que máximas autoridades de los organismos, el propio presidente de la República, por ejemplo, con una denuncia de corrupción, con una denuncia de chantaje, con una denuncia de sobornos, tan importante, ¿no es cierto?, como él, como una alta autoridad electoral en pleno proceso electoral en la que hay una circunstancia extraordinaria respecto a la supremacía del interés electoral, puedan hacer de manera tan ligera estas acusaciones que después queden en nada? No hay responsabilidades penales posteriores de mentir, de Mire, falsificar. usted anota algo que es importantísimo, yo iba a ir a eso también. Aunque el presidente haya desistido de esa denuncia, la investigación debe continuar,
porque el denunciante no se convierte en parte procesal. Y la noticia criminis, la denuncia, la noticia del hecho, debió hacer que la fiscalía continúe la indagación y siga el trámite. Porque si además no es así y queda en nada, Es y el falsa denuncia. perdóneme, claro, no sé, exacto, no sé si se lo habrán hecho notar al desistirla, tiene obviamente la responsabilidad por la falsa denuncia. Y lo Y mismo esto, pasaría con pues, el señor Pita, pues en el tema electoral, claro, el acusar de un delito electoral sin presentar pruebas, sin que se acabe esto en nada, no solamente que deteriora la fe pública, no solamente que deslegitima a las instituciones, sino que tiene consecuencias penales. Porque claro, estamos hablando de los únicos. Yo me acuerdo que Marcos López también me hacía acusaciones, por ejemplo, cuando estaba en el Banco Central, hacía una serie de acusaciones y se las hace las acusaciones de manera muy liberal, sin que esto de aquí tenga un curso legal correspondiente, ¿no? pues eso debe terminar en la calificación y no le extrañe que cuando cambien las autoridades siga ese trámite y termine en la declaratoria de denuncia falsa y maliciosa. Falsa y maliciosa. Y eso no se quita con el hecho de haber desistido de la denuncia, que, como le he dicho, no cambia nada, ¿no es verdad? Y ahí hay una responsabilidad como tantas otras pendientes, como tantas otras pendientes. Por eso es que yo tengo serias dudas del análisis que habrán hecho de si le convenía ir a elecciones en 90 días, porque son 90 días, si le convenía, y después viene el escrutinio. Aquí tengo ya el calendario preparado, si quiere lo Bueno, revisamos. vamos a regresar, pero ya Claro, cerremos la nota al pie de página. Mil disculpas. Continuemos con ya, el hilo argumental. exacto, y terminemos la parte constitucional. Y la parte constitucional que yo la he destacado también, ese decreto de disolución de la Asamblea, el 741, es inconstitucional también, porque cuando en el artículo 148 se ha dicho que puede el presidente disolver la Asamblea, no se ha dicho que puede disolverla en la mitad de un juicio político para burlarse del juicio político y para anular el juicio político. Tendría que haberlo dicho. No le pueden dar una interpretación extensiva. Y usted creo que acaba de anotar, en derecho público solo se puede hacer lo permitido, ¿verdad? Y esto no está expresamente permitido. En la Constitución española de 1978, que sirvió de modelo a la ecuatoriana del 2008, sí se dice expresamente. Ahí en la transcripción, en la copia, a veces yo decía, no saben ni copiar bien. En la copia se les pasó la frase de decir, y esta facultad no podrá ejercerse durante un juicio político. Pero no está escrita, pero está implícita, está en la natural interpretación de la Constitución, Que además está cuyos atentando, principios. está destruyendo como antecedente, tanto por parte de Lazo como de la Corte Constitucional, está destruyendo una de las facultades fundamentales del equilibrio entre funciones del Estado, Claro, una atribución básica, la de fiscalización que le corresponde a la Asamblea. exactamente, de dos. Pero mire a ver lo que se ha dicho, mire a ver lo que se ha dicho de todo esto, mire a ver lo que, perdón un ratito, lo que se ha dicho de este plan macabro, ¿verdad? Y yo he descrito que el plan macabro, si así se lo puede denominar, viene del otro lado, porque fue el gobierno que se pasó la primera mitad de su periodo tratando de copar las otras instituciones del Estado, tratando de copar con su gente todos los otros, no digamos, o poderes, si queremos decir genéricamente, porque el poder es uno solo y reside en el pueblo, pero eso yo hablo de funciones del Estado. Todos los órganos del Estado quisieron coparlos con gente dependiente del gobierno y no está previsto así. La estructura justamente, acuérdense, y se hablaba siempre y está consagrado, independencia de poderes, independencia de los jueces, independencia de la función judicial, porque si no, sí se da lo que usted dice. Y el que maneja todos los poderes es un dictador, ¿verdad? No da cuentas a nadie. Si no le gusta la gestión de la Asamblea, pues la disuelve, legal o ilegalmente, eso no importa. Entonces, es el poder total y absoluto. Esto de que le digo, esta interpretación pudo haber sido perfectamente un análisis de la Corte Constitucional que va más allá, pues,
del mero texto, la interpretación de toda ley, no se diga de la Constitución, y la Constitución tiene además unas reglas particulares, 7 numerales, ahí uno de los primeros artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, reglas para interpretar la Constitución, y la regla de oro es el tenor literal. Por eso es que hay que dominar el idioma castellano. Aquellos que no hablan bien castellano, aquellos que no saben la sintaxis, aquellos que no pueden manejar la puntuación, obviamente no entienden bien las leyes que tienen que estar bien redactadas, ¿verdad? Normalmente hubo siempre en el Congreso una comisión de mesa que miraba ya los textos legales y los ponía en perfecto castellano, porque eso es lo que vale. La misma ley, en la primera regla de interpretación, el Código Civil dice, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, salvo que les hubiere dado otra definición. Entonces, a eso es a lo que tenemos que estar. Y cuando no se ha dicho en ese artículo 48, ni en el 148 de la Constitución, ni en el 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que podrá disolver la Asamblea aún en la mitad de un juicio político, no podría haberla disuelto, porque está mermando, está burlando, está esquivando la facultad de la Asamblea del juicio político. Y ahí sí, la Asamblea es golpista. Pero cuando disuelve la Asamblea, el presidente no es golpista. Con esos que tienen lamentablemente el cerebro engangrenado por el fanatismo. El fanatismo es lo más próximo a la estupidez humana. No podemos guiarnos ni manejarnos por fanatismo. En esta cultura, en esta cultura del odio se está queriendo satanizar las posiciones que han estado defendiendo el tema de la muerte cruzada, pero en las condiciones específicas constitucionales que permitían eso. Es decir, cuando se plantea desde la Asamblea una muerte cruzada, no por iniciativa presidencial, sino por iniciativa de la Asamblea, había una conmoción interna por el paro nacional, por una rebelión ciudadana que estaba no solamente afectando a Quito, sino a buena parte de las capitales del país. Se planteaba un elemento que estaba perfectamente tipificado en la Constitución. Aquí se plantea una interpretación totalmente oportunista que está deteriorando seriamente, es un clavo más en el ataúd de la democracia, ¿no es cierto? Porque está deteriorando el convivir republicano, ¿no? Sí, mire, y hay otro hecho que ha pasado por alto. Yo lo mencioné en algún momento, pero ha pasado y creo que puse hasta un tuit sobre esto. Se dictó un decreto ejecutivo que a pretexto de reformar el reglamento, que sí lo puede reformar, a la ley de la Contraloría, terminaba reformando, es 765, si no me equivoco el número, no está publicado en el registro oficial todavía y creo que no lo van a publicar. Sí, no lo he visto, lo he hecho verificar. No lo van a publicar, pero está en vigencia. Y Claro, está tan en vigencia que lo están utilizando para la venta ya, taimada de las Islas Galápagos, la privatización taimada de las Islas usted está Galápagos. enterado, exacto, usted está enterado. Ese 765 que termina reformando el artículo 211 de la Constitución y termina reformando el artículo 4 de la ley de la Contraloría, Cosa que es ¿verdad? un absurdo Debe jurídico, tener. ¿no? Claro, entonces, y eso es arrogarse las funciones del legislador, pero inclusive del legislador constitucional, que no tiene esas funciones, ¿verdad? Eso podía haber sido materia de destitución directa sin juicio político. Pero ahí en la Asamblea no cayeron en cuenta de eso, ¿me explico? Es 765, efectivamente, y saca ese decreto, saca del control de la Contraloría, que por eso se denomina Contraloría, saca a las instituciones financieras y privadas, no obstante que tengan recursos públicos. Cuando lo que dice el 211 de la Constitución y el 4 de la Ley de la Contraloría es que cualquier institución pública o privada que tenga recursos públicos, que cuente con recursos públicos, que pasen por su manejo recursos públicos, está sometida al control de la Contraloría del Estado. Solo Entonces, un pequeño detalle, yo creo que no ¿cómo es no? 765 porque el decreto con el que disuelve Perdón, la es Asamblea es el 695. 741.
Es 741, sí, es 695. Lamentablemente yo en este momento estoy en mi casa, pero obviamente en la oficina lo tengo a la mano, Sí, ¿verdad? es No el tengo aquí. 695, es el 695. 695, sí. Es 69, y como le Sí, digo, a ver, no lo han publicado en el registro oficial, pero al final sí le ponen, entrará en vigencia independiente de su publicación en el eso. registro oficial, que es otra ilegalidad, le cuento, ¿ah? Es otra ilegalidad, porque el Código Civil y el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva establece que para que tengan vigencia tienen que publicarse en el registro oficial. Entonces, eso que es copiado de algunas veces de una ley, justamente las leyes de urgencia dice, entrará en vigencia desde su independiente de la publicación en el registro oficial, que además esto viene pues desde la época primera de la República, cuando el registro oficial llegaba 20 días, demoraba en llegar, por eso decía, entrará en vigencia después de 20 días de su expedición para llegar a las provincias, a las otras ciudades. No había internet, no había comunicación ágil, no había celulares, no había WhatsApp, etcétera. Eso viene de la antigüedad, pero se quedó, entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial, salvo las leyes y cuando en la ley se dice que un decreto no es una ley, cuando en la misma ley se dice que entrará en vigencia independiente de su publicación en el registro oficial. Eso es excepcional y en la ley, no en cualquier resolución. Ahora, Ahora, este cualquier análisis, órgano dicta una. Sí, este análisis tan detallado que usted hace muestra claramente una actitud sistemática de parte del gobierno de violentar el ordenamiento jurídico, de violentar las leyes, de violentar leyes orgánicas, de violentar la Constitución. Esto me parece que además ese análisis detallado y que además es muy abundante en muchos flancos, además no es exhaustivo, porque si nos pusiéramos exhaustivos, bueno, no acabaríamos nunca. va mucho más allá, Es claro. un manejo que se viene dando desde la época de Moreno, que claramente lo que está es destinado a generar huecos, a generar incongruencias, a generar antecedentes que van a volver Armar el caos, insostenible. Exacto, armar el a caos. generar, a poner una serie de bombas de tiempo que están erosionando de manera fundamental el ordenamiento jurídico del país. ¿Este Exactamente, de aquí armar parece el... ser que no es un problema de desprolijidad? Sin duda deben haber No, 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 no. asesores jurídicos muy desprolijos, se ha visto eso. Es Sin duda pueden programado. haber problemas personales, psicológicos. El señor Luis Almeida hablaba de las fluctuaciones de litio en el funcionamiento metabólico del presidente, pero yo no creo que esto pueda explicar lo fundamental. Aquí hay una agenda específica para romper el régimen de derecho, para minar Sí, textualmente, claro. minar Y, el sistema de convivencia que tenemos los ecuatorianos. Se exacto. Y está váyase abriendo por encima de todo. esta, Váyase por encima de todo. Todo contrario. Mándelos a la cárcel. Si pudiera mandar a ejecutar a todos los que no están de acuerdo, los mandan a ejecutar. Es el fanatismo al que ha llegado Ecuador. Y mira a ver que es esa misma transición que usted anota de Moreno, con ese consejo de participación de la época del difunto Julio César Trujillo, una barbaridad, una suma de con la ilegalidades, vacancia además constitucional. que blindaban las decisiones para que eso sea eterno. No hay leyes eternas, no les da el cerebro, ¿sí me explico? No hay leyes eternas, porque si así fuera, todavía tuviéramos las leyes catilinarias de la época de Roma, pues de Catilina, ¿verdad? Entonces, no hay leyes eternas, pero sí hay principios jurídicos que vienen desde la época de Roma. Y la genialidad jurídica de esa cultura greco-romana no se ha superado. Hay áreas nuevas. No había, obviamente, en esa época derecho aeronáutico, ¿verdad? No había derecho agrario, pero todas las instituciones del derecho civil, desde la primera constitución de los hebreos, imagínense cuánto tiempo atrás hablamos, esa es una historia jurídica que hay que repasarla para entender cuál es el origen, de dónde viene nuestro origen jurídico. En el derecho sajón usan más el latín que nosotros, imagínense, que venimos, para nosotros venimos Bueno, de y la... justamente la vigencia de ese tipo de principios está basado en su capacidad dinámica, o sea, la posibilidad desde la coherencia de poder, de la coherencia y la consistencia, de poder aplicarse a distintas normas y a elementos sobrevinientes. Y ahí está Claro, justamente el problema. Todo lo que están haciendo, en lugar de poder aplicarse con coherencia en el futuro, lo que están es llamado a abrir contradicciones,
lagunas, una serie de interferencias que van a terminar desbaratando el sistema jurídico en el país. Y aquí Así se es. abre, ¿no es cierto?, un periodo muy delicado, una coyuntura muy delicada, que creo que es muy importante analizar con un jurista como usted, Juan, porque al mismo tiempo que es una victoria popular, es un evento consecuente del triunfo democrático del 5 de febrero. Yo creo que se está planteando un problema muy delicado en el que hay una convergencia de los poderes fácticos. Ha aparecido las cámaras empresariales, ha aparecido las Fuerzas Armadas, la policía, la embajada americana, la Iglesia Católica, que no se pronunció por esa situación terrible y dolorosa de los muertos en la calle, que no se pronunció por esa situación terrible y dolorosa de los decenas de miles de muertos innecesarios, por la incompetencia, los negociados en el tema de la pandemia, que no se ha pronunciado por la situación de este clima y esta cultura de odio que se ha venido alimentando de manera irresponsable en el país, pero se Claro. pronuncia ahora para defender lo indefendible. Entonces, Mira, a ver, en el marco de eso se plantea una concentración de poderes económicos y políticos, diría económicos, políticos y jurídicos. Ya quisiera justamente orientar a eso la discusión, porque ahora todo reside en las interpretaciones del Ejecutivo y la Corte Constitucional. mira, a ver. Usted anota algo que es importante, ¿no? Yo particularmente, lo digo con toda claridad, no tengo nada contra el sector empresarial, menos contra el sector productivo en general. En realidad, cuando me ha tocado desde la función pública y cuando fui ministro de Industria y Comercio en el gobierno del doctor Borja Ceballos, Rodrigo Borja, trabajé durísimo por el derecho de los ecuatorianos, por el derecho de los empresarios ecuatorianos, por el derecho del sector productivo ecuatoriano. Y me acuerdo que a más de un empresario le dije, no, tienes toda la garantía, todo el apoyo político del gobierno, pero al gobierno lo que le interesa es que haya muchos empresarios como tú, no solo tú, que muchos sean exportadores, no solo que Pero tú eso es seas al el gobierno de exportador. Borja, no al gobierno de Claro, Lazo, porque han salido pero ahí perdiendo, voy. pues. Es que usted me ha hecho acuerdo por esto, que por la frase que le voy a dar que queda clarísima, ya va a ver. Nadie duda de la calidad de presidente que fue Rodrigo Borja, ¿verdad? De ese ilustre ecuatoriano, Rodrigo Borja. Nadie duda, todo el mundo le reconoce. Y déjeme decir algo que, porque lo viví, lo vi. Era obsesivo con la honestidad. No podía haber el más remoto conflicto aparente de intereses que Borja ponía el grito en el cielo. Era obsesivo con la honestidad de él, por supuesto, y de todos sus colaboradores. Ese fue Rodrigo Borja. Y yo me acuerdo, no sé si está recogido en la prensa, pero yo me acuerdo perfectamente, usted me ha hecho acuerdo ahora con su afirmación, haberle oído esta frase, que si los empresarios querían intervenir en política, formen un partido, pero que no estén parapetados en las cámaras ni en los órganos gremiales del sector empresarial. Si quieren intervenir, no se aprovechen de las cámaras, que tienen, pues obviamente, las ventajas, la infraestructura, todo eso. Formen un partido político e intervengan en la política. ¿Sí me explico? Eso lo decía. Pero ¿qué ocurre con todos esos otros hechos? Permítame, no sé si se ve ahí, ¿verdad? Si se ve, quiero ¿Cómo recomendar mueren las democracias? cómo mueren las De democracias. Levitsky y Ciblati. Exacto. Y aquí se dan, lo he comprado hace muy poco, ¿no? Hace 3 semanas, lo he conseguido, no lo he terminado de leer y revisar. Y aquí se dan ejemplos como los que usted dice de toda esa manipulación que lleva al final del día a desbaratar las democracias o que funcionen con la apariencia de legalidad, con la apariencia de existencia, con la apariencia, eso es lo que, pero que en la práctica terminan arrasando con todas las instituciones democráticas, ¿no? ¿Cómo va a creer usted, porque si pasamos un poco a la parte última, a la parte netamente política, cómo entender esa presentación, esas declaraciones del presidente con estas periodistas Canizares de CNN y de Teleamazonas, porque hasta donde yo recuerdo era ella era de Teleamazonas principalmente, en la que diga que fue un acto generoso de su parte disolver la asamblea. ¿Generoso para con quién? ¿En qué consiste la generosidad? ¿Cuál es el desprendimiento? El que va a elecciones y probablemente sabe o tiene el fundado conocimiento que no va a ganar si es que Con se la misma presenta a generosidad las con la que va a próximas dar la elecciones. plata de los ecuatorianos al Banco del Pichincha y al Banco de Guayaquil, pues.
o con la generosidad que le devolvieron los bienes a Isaías, los incautados, para en algo recuperar la plata que le costó el feriado bancario al Estado. Y esto es típico de, miren, ese comportamiento que es típico. Los Isaías, a mí que investigó el feriado bancario, me lo atribuyen. Y esos seguidores, esos trolls, esos esclavos, porque ahí tienen los parientes, agnados, cognados, empleados y coñados, todos esos, entonces, sí, yo que lo investigué, imagínense, el feriado bancario, y el único que me dije, porque eso nadie había dicho nada. ¿Dónde está la generosidad? ¿En qué consiste la generosidad? ¿En qué? Muy probablemente, pues, esa generosidad se va a concretar cuando en el resultado de las próximas elecciones, si acaso interviene, quede muy mal, salvo que venga pues Pita a hacer su centro de cómputo para los lelos, ¿verdad? Va a quedar muy mal, como le pasó con la consulta. La gente se dio cuenta que era una consulta tramposa y uno de esos trucos que yo lo denuncié de pronto con usted en varias entrevistas era que todos los funcionarios que querían seguían en funciones prorrogadas casi que un año más, hasta el último año de gobierno. ¿Sí me aplico? Quería ocupar todas las funciones del Estado y no está previsto en el sistema democrático que tenga que funcionar ni a tomarse todas las funciones del Estado. Bueno, ¿Me explico? empezando ya un hecho consumado es que las autoridades electorales son las mismas que vienen prorrogándose desde hace muchísimo tiempo Claro. de una manera dudosa, más de 2 años. O el contralor, que es la prorrogación de la subrogación de la subrogación de una Del subrogación que subrogante. nunca se dio. O sea, Claro, el subrogante del subrogante del subrogante, trampa que empezó con Lenin. Y ahí vino el manejo del difunto Julio César Trujillo, porque Celi había sido destituido antes de que pueda actuar como subrogante. Acuérdese, está la imagen en la televisión ecuatoriana, debe estar grabado. Y la abogada, y yo la reconozco y me acuerdo porque fue alumna mía, la abogada Ligia Cobo, si no me equivoco, le entregó la notificación que Polit, que todavía era contralor, lo había destituido como subrogante. Sin embargo, lo dieron por inexistente. Él rompió ante las cámaras esa notificación, lo cual no cambiaba nada. y no recuerdo a quién oí que eso estaba notarizado en los Estados Unidos, Muy esa probable. destitución. Probablemente, pero sin embargo el gobierno de Lenín Moreno quería y tenía un contralor como Celi, ¿no? Bueno, y lo mismo pasa con el sistema judicial, ¿no? En la época de Claro, Trujillo, de manera totalmente ilegal, de manera totalmente inconstitucional, se destituye a la cúpula del sistema judicial cuando así. esa cúpula no había sido nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana. El mandato de la consulta popular hacía referencia a la revisión de las autoridades explícitamente nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana y se revirtió todas las autoridades judiciales cuando ellos no habían sido nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pasa con esta violación sistemática de estos pecados originales, digamos, que van convirtiéndose en una bola de nieve en la medida en que van acarreando, ¿no es cierto?, un vicio de legalidad en el origen. Claro que sí, ese es el tema. Y hay una mezcla, todo esto entra también y hay una teoría, por acá tengo un libro que tampoco lo he terminado, es en inglés, que da cuenta cómo en Estados Unidos se cambió la integración de la Corte Suprema. La autoridad de la Corte en el de los políticos. Es un libro en inglés de este autor, Stephen Breyer, que es muy bueno, también lo recomiendo, es pequeño, da una serie de ejemplos sobre los manejos extralegales, extrademocráticos para buscar un fin, cuando en algún momento dado un sector político tiene la coyuntura. Como dice, ahora tiene la coyuntura de la disolución de la Asamblea y ya se pretende que por esa vía van a legislar todo lo que a bien tengan en la República. No es así, de ninguna manera. A ver, De ninguna manera. vamos a desmenuzar jurídicamente este tema, ¿no? Porque Ya, estamos en el marco de un proceso sin precedentes de concentración del poder económico, político, pero también jurídico. Y es este el punto que yo quisiera que nos haga un aporte, Juan, porque ¿cómo se no? plantea, ¿no es cierto? Dice clarito, usted lo mencionó en el último inciso del artículo 148 de la Constitución, se habla de manera muy específica de los decretos ley
de De carácter urgencia económico económica. urgente. Entonces se plantea una situación muy específica, ¿no es cierto?, que son económicos y urgentes. Y entonces ya empieza a jugarse con una cantidad de temas, primero que no son urgentes, como lo que hemos hablado de esta reforma legal, esta reforma laboral que plantea la precarización ya abierta, una precarización que empezó en enero del 2018 con acuerdos ministeriales totalmente ilegales porque estaban yéndose en contra del Código de Trabajo, estaban yéndose en contra de la Constitución, estaban yéndose en contra del bloque constitucional que incluía varios acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, Claro. poniendo, ¿no es cierto?, rompiendo con la idea de que el contrato laboral base era el contrato indefinido y se planteaba más bien que el contrato original, el contrato celular de las relaciones capital-trabajo se basaban en la fragilidad de la temporalidad de los 2 meses, de los 3 meses, poniendo en primer lugar, ¿no es cierto?, la situación específica del sector bananero. Recuerden que el ministro de Trabajo era el presidente de la Asociación de Bananeros, pero también ampliándole, ¿no es cierto?, con los amigos de la palmicultura, de los camaroneros, después del sector turístico, y después hicieron una cuestión indefinida porque todo podía ser potencialmente que se podía vender a los gringos, entonces era todo el sector comercial y después se fue ampliando, ¿no es cierto?, en consecuencia hacia otras áreas del quehacer económico. Bueno, ahora se lo plantea ya de manera muy radical en términos de un régimen que es mucho más extremista que lo que se dio en el Chile de Pinochet. ¿Cómo pueden quedar en la impunidad sin ningún tipo de procesamiento, ni jurídico, ni político, sin ningún tipo de discusión, ¿no es cierto? Y solamente sujeto a que una Corte Constitucional que ha sido hábil para manejar las apariencias, pero muy eficaz en términos de la sumisión a esta agenda neoliberal, ¿no es cierto? El hecho de que esto se convierta en la nueva realidad jurídica del país. Absurdo. Pero mire, a ver, que ya anuncia el presidente, ya anuncia que tiene listo el decreto de la ley de las zonas francas. Eso no es urgencia económica. Eso no es urgencia económica. Pero lo que habrá y lo que tendrá que venir esto, y esto se va a ir configurando cuando vaya cambiando la estructura del Estado en función de las personas a partir de las próximas elecciones, porque eso es un hecho que va a haber un cambio diametral, ¿verdad? A partir de las próximas elecciones. Pero lo que usted dice, Pedro, el mismo último inciso del artículo 148 lo contempla, porque dice, los decretos leyes, es un decreto que se llama decreto ley que tiene la fuerza y la estructura de una ley por ausencia, como está aquí, del órgano legislativo, de urgencia económica. ¿Cuál es la última frase? La respuesta está en la última frase. Primero, yo he dicho y lo repito que no hay leyes eternas, ¿verdad? No hay manera. Las leyes van con la dinámica de la evolución, con el paso del tiempo, con el cambio de circunstancias, tienen que ir actualizándose, recogiendo la realidad social y guiando esa realidad social también, ¿verdad? Pero ¿qué agrega al final? El último párrafo dice que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. ¿Cuál órgano legislativo? Ahorita está disuelto. El órgano legislativo que se elige dentro de la próxima elección en los 90 días. Esos decretos leyes, todos de urgencia económica, no se diga a los que no son de urgencia económica que la propia Corte Constitucional tendría que así declararlos, salvo que ya ahí pues se confunda lo blanco con negro. Esos decretos podrán ser derogados por la próxima Pero ahí legislatura. esto nos remite a un tema que lo hemos conversado tal vez tangencialmente y que ahora creo que hay que verlo con profundidad, porque estos señores no dan puntada sin hilo, que tiene que ver con los arbitrajes internacionales. El gran blindaje de esta situación es que si es que se cambia, por ejemplo, esta precarización laboral después de 6 meses, podría ser que las empresas nos pongan un juicio internacional, un arbitraje internacional, estos arbitrajes arbitrarios, valga la redundancia, en la que Sí, las sí. empresas transnacionales solamente tienen el derecho de demandar al Estado y el Estado nunca tiene derecho de demandarle y siempre el Estado sale perdiendo y Es, con unos montos gigantescos, porque puede decir, me cambiaron las condiciones del contrato y eso equivale a confiscación.
Esto me va a exacto. significar más costos, por ejemplo, con la cuestión de laboral, esto me va a significar más costos laborales, esto es confiscación. Si con la cuestión de las zonas francas, esto me va a significar que voy a tener que pagar más impuestos, esto me va a significar más costos para la internación de mis materias primas, esto me va a significar más costos en la cuestión de el costo del capital, si es que yo tengo que pagar a mi matriz, todo esto es confiscación y eso significa el Ecuador queda absolutamente de rehén de lo que se haga en este paréntesis dictatorial entre Lazo y la Corte Constitucional. Pero mire, Pedro, totalmente de acuerdo. Usted ha destacado algo que yo reiteradamente lo he mencionado, reiteradamente. La Procuraduría del Estado no gana un juicio internacional, un arbitraje Rarísimo, internacional. ¿no? Porque además son ellos mismos, el propio Nunca. señor Íñigo Salvador, la hija del presidente de la Corte Constitucional anterior, Salgado, son abogados vinculados a estas argollas que reciben unos honorarios gigantescos en los arbitrajes internacionales. Claro, y ahí habría que ver una investigación un poquito más detenida, porque es realmente preocupante para el Estado ecuatoriano que esa Procuraduría no gane nunca un juicio a Pero favor además del ahí viene Estado. lo que usted Aunque mencionaba tenga la recién. razón, obviamente, que vemos hay hechos que están a ojos vista, ¿verdad? Pero ahí está el tema que usted No mencionaba hace gana un nunca, momentito del doctor Borja, ¿no? De estos escrúpulos en el tema del conflicto de intereses. Resulta ser claro. que estos funcionarios, y estoy dando con nombres y apellidos, que valdría la pena conversar, valdría la pena que se haga una investigación pública, porque ellos también están vinculados a abogados, a bufetes de abogados internacionales que han estado, ¿no es cierto?, vinculados a estos arbitrajes internacionales a lo largo de décadas, ¿no es cierto?, que tienen unas ganancias extraordinarias, Claro. unos honorarios gigantescos, y que aparece con el tema de las puertas revolventes. Entonces a mí me Claro. parece un tema gravísimo, ¿no es cierto?, en el que el mero hecho de que nos amenacen con un arbitraje internacional ya significa un egreso para el Estado, porque en el mejor de los casos hay que resolverlo de manera negociada, que además es secreto, porque ese es el otro tema, todo es con una opacidad gigantesca, queda como un Claro, claro que secreto sí. y nadie sabe cuánta plata dio el Estado. Resulta ser que en la proforma presupuestaria del 2023 se aprobaron montos para los arbitrajes internacionales que superaban los presupuestos de salud y de educación. Sí, es una cosa increíble. Y no hay la información, o sea, existe, pero no se ha difundido y serían de lo más conveniente una fiscalización, una información, cuánto ha significado al Estado ecuatoriano, porque existe la idea, no, pues si paga el Estado es tierra de nadie, ¿verdad? ¿Cuánto ha significado al Estado ecuatoriano el pago en indemnizaciones derivadas de decisiones arbitrales internacionales o aún internas? ¿Cuándo el Estado recupera? ¿Cuándo ha ejercido el Estado? Esto es básico, la acción de repetición, porque cuando al Estado le toca pagar una indemnización por un problema del Estado causado por un empleado, un funcionario público, el Estado debe seguir lo que él pagó, tiene que repetirlo. Eso quiere decir reclamarlo al funcionario o al empleado que causó que el Estado tenga que pagar ese daño, ¿me explico? Cuando el Estado hace daño y tiene que indemnizar. Todo esto tiene que investigarse, porque esa Procuraduría no sirve para nada. Mire, ¿qué hizo? ¿Qué se sabe en la devolución de los bienes a Isaías? ¿Qué sabe? ¿Qué hizo? En este gobierno le devolvieron los bienes, y los bienes incautados, con un fallo vergonzoso, ilegal, a ojos vistas, que cambió la cosa juzgada. ¿Qué es esto, pues, de verdad? ¿Y qué hizo la Procuraduría? ¿Qué ha informado la Procuraduría? ¿Dónde está la gestión de la Procuraduría? ¿Qué dijo el presidente, pues? Si lo que... Para ilustración de nuestra audiencia, Juan, la Procuraduría del Estado es como decir el abogado defensor del Estado ecuatoriano. Exacto. Pero Es aquí el tenemos abogado del Estado. el abogado defensor es el que tiene que defender a su defendido, pues así valga la Exactamente. redundancia. El Exacto. abogado defensor, aunque parezca trivial, tiene que defender a toda costa a su defendido Es y que el con la ley abogado en la del Estado. mano tiene que ser defender al país. Y resulta Eh, ser que el procurador, el anterior, pero también el actual, ¿no es cierto?, han dicho públicamente que las transnacionales son las que tienen la razón.
Es decir, Pero, de antemano, ¿no es cierto?, han dicho que el país tiene que pagar los juicios actuales o los arbitrajes actuales, pero también los arbitrajes potenciales que se vengan en el futuro. el procurador actual, bueno, el anterior pues, no hizo nada y debería, No, en no realidad es que no hizo debería nada, haber no es que una fue por rendición de omisión, es por cuentas. acción explícita, Claro, que abrió las claro, puertas para que nos pongan más arbitrajes internacionales, pues. claro. Y menguado abogado sería, como dice usted, que nunca gana nada, o sea, nunca tiene la razón. Y el procurador actual emitió un informe que absolutamente ilegal, prohibido por la propia ley de la Contraloría, diciendo que no cabía el juicio político. Acuérdese. Y lo taparon enseguida, no le hicieron más bulla, que no cabía el juicio político. Cuando el procurador no puede pronunciarse porque sería abonar el caos jurídico, no puede pronunciarse cuando ya hay sentencia, cuando ya hay decisiones de otros órganos del Estado, no Pero se diga además lo creo que es en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, en que se dan las atribuciones de la Corte Constitucional, en el que se dice explícitamente que este tipo de interpretación solamente la puede hacer la Corte Constitucional. Así Es es, decir, que el así es. procurador se estaría arrogando funciones, lo cual está Claro, penado por el Código Orgánico por Integral Penal, supuesto, ¿no? porque además la Corte ya se había pronunciado sobre el juicio político, que fue la barbaridad jurídica que cometió el actual procurador. ¿Sí me Bueno, explico? entonces, miren, se está configurando un escenario institucional, es decir, casi como en esas películas, ¿no? En la que las paredes en la Guerra de Galaxias, en la primera que apareció hace 40 años, acuérdense, como a Luke Skywalker se iban cercando las paredes de un Claro. compresor de basura, ¿no es cierto? Y así parece que le tienen al país. Las Había, instituciones había, que había deberían una defender nuestros película. derechos se convierten más bien en un elemento de presión, en un elemento de asfixia de las libertades, de los derechos, de la convivencia ciudadana. ¿A dónde vamos Para a llegar con llevar a esto? un poder absoluto, para llevar a un poder. Es que esto es otra barbaridad, que es otra declaración. A usted me hace acuerdo en este momento, ha sido tan dinámica esta entrevista con ustedes. Pero déjeme, había una película también que se llamaba Tormenta Perfecta, Perfect Storm, porque estaban dando todas las circunstancias para una perfecta tormenta en el mar, ¿verdad? Era un naufragio de un barco pesquero, etcétera. Se están dando así, configurando todos los hechos para que coincidan en lo que usted señala con este otro parangón de esto del Skywalker, algo así. Pero cómo podría, y eso es, no se lo puede dar por inexistente, es lo que comúnmente se denomina una metedura de pata, decir el presidente que ha disuelto la asamblea para que no vuelva a Correa en declaración pública, Con lo cual se ni siquiera desmiente en privado, con lo cual muestra que lo anula que dijo en el totalmente. decreto 741 era mentira. Claro, pues era falso. Él mismo lo dice. Ahí se aplica ese aforismo jurídico a confesión de parte, relevo de prueba. Pues, ¿no? ¿Qué diría? Pues, ¿qué dice la Corte Constitucional de eso? Está inexistente. Pero si está grabado, aunque lo quieran hacer desaparecer, aunque vienen ahí, lo cubren, lo disimulan, pero está dicho, está grabado, está en una declaración del presidente. Ahora, y esto de que por su propia boca muere, ¿no es cierto?, a confesión de parte, relevo de cargos, resulta ser que el propio procurador Íñigo Salvador, en su afán desesperado por defender lo indefendible a propósito de este juicio en la Asamblea, dijo una cosa que es fundamental. Primero, en su, entre comillas, doctrina, decía, estos arbitrajes internacionales son fundamentales para el desarrollo del país. Es decir, no era para el desarrollo de su bolsillo, sino para el desarrollo del país y con lo cual intentaba universalizar el interés nacional en torno a este tema de estas atrocidades, estos latrocinios que son los arbitrajes internacionales. Pero ahora se le salió algo que es fundamental. Así se descubra, como en el caso de la tanquera de Marras, en el caso de peculado, del peculado demostrado en la Asamblea de responsabilidad de Lazo, Luque y sus allegados, se demostró clarito, ¿no es cierto?, que había un perjuicio para el país por continuar con ese contrato, con esa tanquera específica. Sale el Así es. procurador y dice, bueno, pero para eso están los arbitrajes internacionales. Así se descubra corrupción, así se descubra un perjuicio para el país. Tenemos que continuar con ese contrato porque o si no vienen los arbitrajes internacionales que son sagrados. Entonces ya Solapada no se puede combatir a la corrupción la porque nos viene un respuesta arbitraje más internacional. solapada.
Increíble, increíble que además es totalmente independiente de la corrupción, totalmente independiente de la corrupción, porque el arbitraje es para un conflicto o una decisión de fondo, no para tapar o esconder la corrupción, nada que ver. Es realmente infame esa respuesta, ¿no? Yo no lo tenía así de claro esa parte, esa respuesta. Claro, Es lo dice en la asamblea, salió muy, público, se les fue, no se dieron cuenta de lo que estaba diciendo. se me escapó no haber estado en el país, tal vez Pero se me además escapó. está una cuestión que es gravísimo, porque en el programa de esta semana con Daniel Ortega, hicimos una disección de esta operación especulativa que se hace con las Islas Galápagos, que prácticamente está cediendo la soberanía, pero además con empresas del grupo Banco de Guayaquil se Claro, establece precisamente la posibilidad de un arbitraje internacional de consecuencias muy onerosas para el país si es que no se cumple este operativo hecho a nombre de la ecología, pero que es un negocio privado. claro. Sí, ya solo falta que en las cláusulas que se estipula el arbitraje internacional se diga y que Ecuador necesariamente lo perderá, porque Pero esa es la así práctica. está planteado. A ver, vamos a analizar, le hago acuerdo de un par de decretos, de los primeros que hizo Lazo, a propósito del tema de la repetición. El decreto 95 y el decreto 186 plantean, lo elevan ya a categoría de la normativa jurídica, esta, entre comillas, doctrina del señor Íñigo Salvador, de que en un arbitraje internacional las transnacionales siempre tienen la razón y el país tiene que allanarse, el país tiene que acomodarse, el país tiene siempre las de perder. Entonces sale Lazo y dice, cualquier funcionario público, refiriéndose en el decreto 95 al sector ejecutivo, cualquier funcionario público que no favorezca las pretensiones de las transnacionales en un arbitraje internacional será sujeto a sanciones. Cualquier funcionario público que quiera hacer, que quiera que se cumpla la Constitución y las leyes y permita y genere o gatille que una transnacional le ponga un arbitraje internacional, será sujeto a un juicio de repetición. Y en el decreto 186 ya no se refiere solamente a los empleados, a los funcionarios del sector de la función ejecutiva, sino que también extiende al del área judicial y dice cualquier juez en clara violación de la Constitución y de las Claro. leyes, dice cualquier juez que no se allane, que no facilite las pretensiones de una transnacional ¿Sí? en el cobro de sus arbitrajes, pues será objeto de sanciones y de juicios de repetición. ¿A dónde De no llegamos, Juan? creerlo, de no creerlo. Pero eso es abiertamente Bueno, inconstitucional, ahí le pues. estoy dando Habrá que para su demandar, análisis jurídico, Juan, claro. el decreto Lo 95 y el decreto 186. Pero siento, además hay lo una, voy a hay, hay revisar. una, hay, hay una ironía que es gravísima, porque en el mismo decreto 95, Lazo pide que se duplique la producción de petróleo, cosa que fue un aspaviento absolutamente ridículo Por porque decreto. todos redujeron, en lugar de aumentarse la producción, no hablemos de llegar al doble, sino de haber aumentado siquiera un 5%, se redujo. Tanto las ¿Ya? empresas públicas como las privadas redujeron la producción petrolera. Pero ¿Ya? de esto se tomaron dos empresas muy importantes, de las más importantes en el campo operativo, que son Schlumberger y Halliburton, y le pusieron un arbitraje internacional al Ecuador que quedó totalmente opacado porque empezaron a refugiarse en el tema de la confidencialidad. O sea, el Vale. presidente de la República fue el primero en incurrir, ¿no es cierto?, en ser sancionado por el decreto 95, el presidente y el ministro de Energía, porque inmediatamente gatillaron, dispararon un arbitraje internacional por parte de las dos más importantes. ¿Qué se Qué puede horror. hacer? Hablemos de la parte legal, cómo el pueblo ecuatoriano, cómo el país, cómo la gente que en realidad, a la que en realidad nos duele lo que está sucediendo y este proceso de destrucción institucional, de destrucción de las condiciones de convivencia, ¿qué podemos hacer en el campo legal interna y externamente ante esta ofensiva? Porque es clarito que esto no es un tema aislado, no es que se les chispoteó, no es falta de prolijidad, no es falta de conocimiento de las leyes, es una agenda específica, perfectamente programada para emboscarnos en una circunstancia de indefensión.
Mire, lo primero de mandar la inconstitucionalidad de esos decretos, ¿no? Le digo, me declaro francamente desconocedor de ese tema, no lo he seguido, no estoy en esa área, no lo tenía así de presente como usted lo presenta, lo voy a investigar, pero lo primero que se me ocurre de oír su comentario, su explicación, es que podría demandar la inconstitucional y ahí queremos ver cómo actúa la Corte, pues, ¿no? En función de los intereses nacionales, ¿no? Ahora, ahí tenemos el otro problema, porque una de las fallas, yo creo que la falla más grave de la Constitución de Montecristi, que en general es uno de los logros democráticos del país, es el que ha dejado frente a todas las otras autoridades que tienen un sistema de balances y chequeos y que sobre todo está funcionando el principio fundamental de la rendición de cuentas, el caso de la Corte Constitucional está blindada y no tiene que rendir cuentas ante nadie. Entonces, las interpretaciones antojadizas que quieren plantearle, aparecen unos abogados constitucionalistas que se ponen a pontificar hablando de la santidad de una corte constitucional que ya hemos visto, el propio presidente anterior, señor Salgado, en el tema de la violación del artículo 422 de la Constitución, se vio claramente su sesgo a favor de los arbitrajes internacionales. Y una de las Ah, jueces que todavía está en funciones, la señora Núñez, ha sido abogada, ha hecho su tesis, ha estado todo el tiempo promocionándose y promocionando los arbitrajes internacionales. Entonces, se plantea una situación que es muy, muy complicada porque en última instancia basta un acuerdo, una llamadita telefónica entre la Corte Constitucional, que no necesitan tener todos los jueces, con que tengan los votos de la mayoría es suficiente, como se demostró en esta emboscada del juicio político, y el presidente de la República para que puedan pasar toda una agenda de extremismo neoliberal. Privatizaciones, desregulación, convertirle al Ecuador en un centro de blanqueo de las mafias internacionales, negociados y subsidios gigantescos a los grandes bancos. ¿Cómo mira, a ven ver, ahí ustedes? hay algo que es importante en todo lo que usted destaca, Pedro, y le voy a hacer una brevísima historia que creo que es importante, necesaria para que usted y la audiencia lo tenga claro. La interpretación constitucional fue siempre competencia del Congreso, siempre, porque es el órgano legislativo y hay un principio para la interpretación de la ley. Dice, solo el juez interpreta y aplica la ley en el caso particular. Pero en lo general, dice, solo al legislador le toca interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio, el legislador, ¿verdad? Y el legislador es el que sustituye a la representación popular, y es la representación popular la que aprueba una constitución. La constitución del 2008 tiene una doble legitimidad, y esto pues de alguna manera es necesario que lo tenga claro porque ya vamos a ver un error ahí. Tiene una doble legitimidad y que esa doble legitimidad consiste en que primero se consultó al pueblo si quería una nueva constitución y contestó que sí. Entonces se convocó a las elecciones de los diputados constituyentes, se eligieron y estos redactaron la nueva constitución, que es la del 2008, que rige desde octubre del 2008. La redactaron. Y una vez hasta ahí llegaba, normalmente en todos los procesos anteriores de las constituciones que he tenido, de las 23 que hemos tenido. Pero, esta última, la del 2008, ya redactada y terminada, volvió al pueblo y en el pueblo se aprobó y se dictó aprobando ese texto. Ahí consiste la doble legitimidad de esa constitución, ¿verdad? Y en esta constitución, error para mí, es que en la del 2008 se dio la facultad de interpretar la constitución a la Corte Constitucional. Y de ahí vino el abuso, las barbaridades, las contradicciones. Y esa Corte Constitucional, por sí y ante sí, no con base en ley alguna, no dejan de ser jueces constitucionales. Si por eso se llama Corte Constitucional, no se llama Grupo Amigos Constitucionales, sino Corte, es una corte, es un órgano judicial constitucional, ¿verdad? Esa Corte Constitucional, por sí y ante sí, se declararon que no eran sujeto de prevaricato. Eso habrá que derogarlo también, porque se declararon que va contra el principio de igualdad, que va contra el principio de responsabilidad, que va contra tantos otros principios, ¿verdad? Constitucionales asimismo. Se declararon intocables
por arriba del bien y el mal, por resolución, que cambia toda una estructura legal y tradicional en la República. Ahí hay que empezar por tantas cosas que hay Y que sobre todo corregir. el principio republicano y Y de ahí democrático de viene los el balances y abuso, chequeos, ¿no? Y de la claro. responsabilidad y la rendición de cuentas. Los contrapesos, balances y chequeos. Resulta que aquí, que esta corte, por declaración de ellos mismos, cuando se dicen que no son sujetos de cometer el delito de prevaricato, se ubicaron por encima del bien y el mal y están prevalidos de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué no es lo mismo a los más altos tribunales, las más altas cortes, la Corte Nacional, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, etcétera, etcétera? ¿Sí me explico? Ellos se pusieron por encima, repito, del bien y el mal Igual que jurídico. con Trujillo, ¿Eh? esa autoatribución de También. impunidad. Exactamente. Todo eso tiene que ser aclarado y reformado. Tiene que darse todos estos cambios. Al final del día son algo más de 10 años, ¿verdad? Son 15 años de vigencia de esta constitución. Salen a flote los errores. Habría que agregar, para que no quepa duda, esa frase de que durante un juicio político no se puede disolver la asamblea, que está dicho como contrapeso, está bien, pero pues tiene que no Ser convertir explícito, la ¿no? institución, claro, no está para convertir una institución constitucional en burla, pues, ¿no? Como es la del juicio político, que es un hecho grave, etcétera, etcétera. Entonces, hay ya la experiencia suficiente para, o bien, una nueva constitución, porque ahí que quede esto claro, y tantas constituciones que eso no es problema. Se puede acudir al poder constituyente en cualquier momento. El poder reside en el pueblo. Y todas las constituciones que hemos tenido, para unos después de la de 1830 de Riobamba, mayo de 1830, para otros desde 1812, que es en realidad la primera constitución que rige en Ecuador, que fue se denominó la Constitución del Estado de Quito, con 8 provincias de la serranía Cuando Quito ecuatoriana. no era la ciudad, Quito era Exacto, todo el país. exacto, por eso digo, Estado de Quito, ¿verdad? Entonces, eso es 1812. Y además, antes de la de 1830, tenemos la Constitución de 1821, que era la de Colombia, la República de Colombia, porque Ecuador era parte de Colombia. Se separa en 1830, ¿no verdad? Entonces, pero bueno, no nos vamos ahora a dilatar eso, pero tenemos toda ese antecedente constitucional y todas las constituciones después que vengan de la de 1812 o la de 1830 o de la de 1821 son constituciones derivadas, porque ya se constituyó el Estado una sola vez, ¿verdad? No es que se está constituyendo, desaparece y se vuelve a constituir cada vez que se constituye, cada vez que se dicta una nueva constitución. Eso es una actualización de las constituciones anteriores, ¿verdad? Por eso la doctrina habla de constituciones derivadas. Entonces, nada impide que lleguemos a una nueva constitución o a unas reformas constitucionales que corrijan los errores de esta constitución. Ningún problema. De hecho, casi que vendría necesario. Es necesario para corregir todos estos errores, para actualizar esa constitución, que no se convierta en una burla de los derechos y en convertir a unas personas en intocables, en desiguales, en inaccesibles, por encima de todo lo que existe en la República, ¿verdad? De su Irresponsable. análisis, Juan, entonces, queda muy claro que se ha configurado una coyuntura jurídica, política, económica, de mucha vulnerabilidad para el país. Todo depende de lo que pase en estos 6 meses y en estos 8 meses, y todo depende de que el proceso democrático llegue a buen puerto. Cuando todavía, ¿no es cierto?, poderes fundamentales están en el plano, insisto, jurídico, político y económico, están en manos de la misma plutocracia bancaria que ha provocado esta crisis. Claro. ¿Qué podemos hacer hasta mientras? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa con los que la sociedad civil podrían, ¿no es cierto?, generar anticuerpos para evitar que hayan estos candados que terminen perjudicando el futuro del país? Lo primero, estar atento para ir detectando los fines implícitos en las decisiones que se vayan tomando, legales o no legales,
pues ya estamos viendo pues que la parte en lo legal solo cabe decretos, ley de urgencia, ¿verdad? No es que puede dictarse ni se convierte el presidente en un legislador temporal a su antojo, de ninguna manera. Y entonces estar atento e ir ejerciendo las acciones legales. Habrá o ir acumulando los hechos y las evidencias, porque 90 días pasan rápido y ya la circunstancia va a ser distinta cuando haya ya autoridades, que se sepa el mismo día de las elecciones cuáles son las nuevas autoridades, para que pasemos realmente así a esta nueva reestructuración del Estado ecuatoriano, porque ya estamos a ese punto, ¿no? Y terminar con el imperio del fanatismo, de los extremismos, de todas las exageraciones y todos los Y de la sufrimientos. cultura de veneno, ¿no? Claro, de veneno, del fanatismo, eso le digo, ¿no? Esos que tienen engangrenado el cerebro por el fanatismo le causan tremendo daño a la sociedad ecuatoriana, tremendo daño. Y al final del día es fácil detectarlos, basta leer y ver la terminología que usan, ¿no? Ahora, Eso es regresamos sencillito. al principio de nuestra, ya que vamos cerrando esta Ya, mi sesión, querido Pedro, sí. regresamos al inicio de nuestra conversación y hablábamos de los poderes fácticos. Resulta ser, hablábamos de las cámaras empresariales que yéndose en contra de los estatutos estaban metiéndose en política. Además, porque yo viví como superintendente de control de poder de mercado, ese clima de temor generalizado a nivel de los empresarios. Cuidado, hay unas castas, ¿no es cierto? Hay unas cúpulas que controlan la vocería del empresariado en contra de sus propios intereses, porque todo lo que ganaron, hay que hablar claramente, ¿no? En la época tan denostada del correísmo, los empresarios tuvieron una duplicación, más que se duplicó el mercado privado, aparte del tema estatal, del tema de la inversión pública, el mercado privado creció en el 120% descontando la inflación. Es decir, todo eso cambió totalmente desde el 2017 con el gobierno de Moreno y con el gobierno de Lazo. Los únicos que han salido ganando son los grandes bancos. El Banco de Guayaquil ha duplicado sus ganancias, imagínense. Les van a dar un subsidio a pesar de que han duplicado las ganancias. Las grandes transnacionales y tal vez algunos importadores, pero el conjunto de los empresarios, sobre todo vinculados a la producción, grandes y pequeños, ¿no es cierto?, han sido perjudicados por esta situación. Y vemos un pronunciamiento y una intromisión de las cámaras en el manejo de la política. Violando el modus vivendi, la Iglesia Católica sale en defensa de lo indefendible, porque claramente en el modus vivendi, firmado en 1937 con el presidente, con el dictador Federico Páez, se establecía el asunto de que la iglesia no podía meterse en temas políticos, y claramente Claro. lo hacen. Pero también la Constitución y varias leyes, ¿no es cierto?, dicen que las Fuerzas Armadas y la policía no son deliberantes, y claramente han hecho una serie de pronunciamientos que muestran su adhesión con esta agenda plutocrática y en buena parte antidemocrática, prometiendo, ¿no es cierto?, represión en caso de que alguien levante la cabeza. ¿Qué capacidades, ¿no es cierto?, existen en la realidad para que tanto la sociedad civil como la sociedad política, o sea, las instituciones, puedan defenderse a sí mismas de este Claro. proceso de deterioro institucional? Las capacidades lamentablemente son escasas, las capacidades son limitadas. Y mire que esto debe partir, y ahí hay un punto realmente de fondo, el que no lo hemos tratado, debe partir de la educación. ¿Cuáles son las principales obligaciones del Estado? La salud y la educación. La salud y la educación. Alguien decía, un sociólogo, no hay en realidad pueblos subdesarrollados, sino subeducados. El pueblo tiene que estar educado porque tiene que leer, tiene que entender, tiene que informarse, tiene que analizar los hechos. Pero si no le dan educación, no le dan preparación, ha visto, no digamos los que escriben con faltas de ortografía, pero los que no dominan en realidad el idioma, no necesariamente todas las reglas, los que no tienen un vocabulario amplio. ¿Cuántas acepciones conoce una persona de educación superior? Conocerá 1.000, 1.500, eso, pero ¿cuántas usa?
Normalmente hay gente que en el país se bate y sobrevive y se comunica con 50 acepciones, no sabe ni usa más Bueno, allá de y más 50 allá de la palabras. gramática es la falta de educación en derechos, es Por el enfoque aparte de de la las gramática, capacidades claro, del premio Nobel Amartya Sen, de politólogas y claro, filósofas como Martha Nussbaum, ¿no es cierto?, que plantean el desarrollo como un problema de democratización, intensificación y exacto, expansión de las capacidades de la gente. es Y lo que se han exacto, ido es importante. reduciendo esas capacidades con esta opresión de la agenda plutocrática. Exactamente, y eso es por donde debe empezar cualquier reforma de la estructura del Estado. Pero ahí vienen los fanáticos y dicen, sí, los están adoctrinando, les están enseñando, les están metiendo estas teorías en la cabeza. Entonces, mejor es que estén ignorantes. Por Dios, así no podemos seguir. Cuando ya está en funcionamiento, no es que se habla, en funcionamiento la inteligencia artificial de los fanáticos, la inteligencia natural es negativa. Bueno, Es eso, en este, justamente uno de los elementos que contrarresta esta situación de polarización en el que necesariamente queda anatemizado cualquier cosa que diga el otro, ¿no es cierto? Está el derecho. Y entonces claro, aquí justamente un jurista como usted, Juan, podría plantearnos una serie de elementos de cuáles son, ¿no es cierto?, en esta tradición jurídica que rescatando lo rescatable, porque no hay como rescatar nada, todo, digamos, no hay como rescatar todo del derecho esclavista de la antigua Roma, ¿no es cierto? Pero en el tema del derecho están planteados principios universales que permiten un proceso, niveles superiores de convivencia del ser humano. están ahí, Qué plantearía, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el derecho sin el poder? O sea, si es que no hay un pueblo dispuesto a hacer que se cumpla con las leyes, ¿en qué queda el derecho? claro, queda en nada. Y peor cuando hay jueces, hay jueces a quienes la más leve tentación les resulta irresistible, o la influencia y la fuerza política. Entonces, claro, y no puede haber una sociedad que pueda vivir sin justicia. La justicia es el principal pilar de cualquier democracia. Y hay en este país montones de gentes que dan todo por perdido cuando se trata de acudir a los jueces. Eso es lo fundamental, vigilar. Y por eso quería el gobierno manejar toda la organización judicial para sus intereses a través de controlar el órgano rector y de gobierno de los jueces y de la judicatura, que es el Consejo de la Judicatura. Bueno, Así pero se que nos esto vienen, es, y aquí no solamente es un tema en abstracto, ¿no? Se nos vienen tareas muy específicas. Hemos hablado de la posibilidad de que entre en vigencia una reforma laboral totalmente precarizante, un retroceso en casi un siglo, porque en algunas cosas, por ejemplo, en la cuestión de la jornada laboral, en la cuestión de la jornada semanal, se estaría retrocediendo hasta antes de 1916 con los decretos de Baquerizo Moreno. Y que claro, Baquerizo Moreno no era ningún comunista, era un liberal, eso, miembro eso, de la alta burguesía bancaria guayaquileña. claro, eso tiene que ir necesariamente, eso tiene que ir necesariamente al órgano legislativo, a la asamblea. Entonces tendría que esa reforma esperar la nueva asamblea. Es Pero decir, ahí la viene el asamblea tema, no esto que planteamiento, mencionábamos, estos la nueva candados elección. prefabricados, ¿no es cierto?, a través de los arbitrajes internacionales, a través de esa legislación totalmente írrita de los Estados Unidos que se arroga el derecho de poner el veto, no solamente sobre leyes, sino hasta sobre contratos y decisiones administrativas. Y ahí viene el Claro, tema del IES. Queda clarísimo que el calendario estuvo programado para que esta comisión presidida por Augusto de la Torre, de muy triste recordación con el tema de la crisis bancaria, el tema del Banco Continental, etcétera, ¿no es cierto?, salga con una cuestión que en definitiva va a terminar privatizando y poniendo en riesgo los ahorros y las cotizaciones de los afiliados y los jubilados. ¿Qué se puede hacer para defender los intereses del país? ahí el nombramiento es por aparte de la actividad legislativa, ¿verdad? Es la importancia de los nombramientos con las personas apropiadas. No puede ir el país subsistir con una política de entreguismo, con una política de todo darlo
por perdido. No, oiga, hay convenios en los que, de esos convenios internacionales, en los que prácticamente el país se limitaba, se obligaba a no dictar leyes que puedan de alguna u otra manera afectar un contrato determinado. O sea, esa es una cesión de soberanía absurda, increíble, pero todo eso tiene que corregirse y mucho se ganará en la línea de que eso se corrija cuando empiece a sancionarse a los responsables. Pero también es claro que vivimos bajo el imperio de la impunidad. Mire usted, vivimos bajo el imperio de la impunidad. ¿A quién le rinde cuentas el procurador? ¿Cuántas veces se le ha hecho rendir cuentas al procurador? ¿Quién ha investigado las gestiones del procurador, del Bueno, y anterior, del contralor y de la fiscal, ¿no? Ahí está de todo el tema, todo? por ejemplo, de las guaridas fiscales, de los Paradise Papers, de la clara vinculación de Diego Ordóñez, del ministro actual de Energía, no solamente de Vera, sino del actual ministro de Energía con empresas en el exterior, del secretario de la administración del anterior, Luque, pero, perdón, Correa, y del actual Corral, ¿no es cierto?, que han tenido Claro, vinculaciones con offshore, con guaridas fiscales, que están claramente prohibidas por la ley. Todo eso queda en nada. Con todo el cinismo dice claro. sí y Es qué. la, estamos, estamos, como le digo, bajo el imperio de la impunidad y hay que luchar contra eso. Bueno, y Hay se que luchar viene, y se contra eso. viene el otro gran capítulo, que No podemos además está cruzarnos de brazos y mirar a ver las cosas cómo se van desarrollando en el paisito. No, hay que seguir luchando por eso. Y empieza el tema escogiendo bien, decidiendo bien y votando por las personas adecuadas en las pero elecciones. además, veamos, la ciudadanía, ¿qué acciones puede tomar, ¿no es cierto?, ahorita para dejar, ¿no es cierto?, en claro el hecho de que las cosas no van a quedar impunes, porque se viene el tema de las privatizaciones. Y entonces son temas de mucha irreversibilidad por el tema de los arbitrajes internacionales. Ya están poniendo clarito, ¿no es cierto?, el tema de la nueva licitación de los campos petroleros con la licitación intercampos. Ya están diciendo que van a privatizar Sacha, que ha sido una fuente de ingresos para el Estado para construir hospitales, escuelas, carreteras durante medio siglo. Ya van a entregar al sector privado. El tema de Sopladora y todo el complejo de Mazar en la cuestión de las hidroeléctricas. El tema de la refinería de Esmeraldas, lo que ya están haciendo con la inversión gigantesca que se hizo con la refinería del Aromo, el tema de CNT, el tema del Banco del Pacífico, y en todo ello se ha decretado de manera, desde la época de Moreno, y todo eso queda totalmente sin resolución, el tema de secreto. Cuando Claro, la ley orgánica, que no la hizo Correa, eso se lo hizo a principios del 2000, la ley orgánica de información y acceso de acceso a la información pública, la OTAIP, planteaba claramente que solamente aquello que estaba determinado por la Constitución y la ley podía ser reservado. Y entonces exacto, ahora todo se lo quiere demás dar es un manto de público. secretismo a todo esto. Claro, claro, y para llegar a algo que que se lo voy a resumir, lo que usted ha dicho en dos palabras, ¿verdad? Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. A eso lleva todo ese secretismo. Secretismo ilegal, inmoral. Las cosas tienen que ser a la luz del día, las cosas públicas, las cosas abiertas. Entonces, ahí estamos de acuerdo, mi estimado Pedro. ¿Y Vamos qué se puede terminando. hacer? Vamos cerrando, pero ¿qué se puede Sí, hacer? Porque esto del secretismo se ha extendido con la mal llamada Ley de Desarrollo Económico del noviembre del 2021, que ahora se reforma, pero no precisamente en la parte que está favoreciendo a los señores albaneses, al difunto señor Cherres y sus amigos, con el tema, por ejemplo, de las confesiones inconfesables ante el SRI. Usted va, ¿no es cierto? Y dice, yo confiéseme, padre, que he pecado, tengo unos dineros mal habidos, quién sabe, por el tema de la droga, por sicariato, por corrupción, por sobornos, por venta de órganos, por venta de personas, por venta de armas, en una guarida fiscal como Banisi o como Balboa o como en Delaware o en Dakota del Sur o en Miami, como estos fideicomisos que se han denunciado, Nora, Malena, Bonarco, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones se confiesan ante el SRI y eso queda en absoluto secreto. No pueden ser utilizado por la Fiscalía en el combate al tráfico de drogas, no puede ser utilizado por la Contraloría, no puede ser utilizado por la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha en contra de los cárteles, ¿no es cierto?, en contra de la corrupción, en contra del soborno, en contra del peculado. ¿Qué se puede hacer? ¿Estamos indefensos? reformar No. esas leyes, todo eso hay que reformarlo. Todas esas leyes y todo eso hay que reformarlo, hay que dictar
toda una nueva legislación que empiece por garantizar la difusión de la información pública, la información respecto de los bienes del Estado. Cierto es que por efectos en un momento dado estratégicos o similares, no es que puede salir a la prensa, en los periódicos, para que eventualmente competidores o personas que tienen conflictos de competencia con el Estado o con sectores ecuatorianos puedan aprovechar esa información. Tiene que ser dosificada y tiene que quedar claro cuáles son los accesos y las personas que podrían tener accesos a determinada información y la responsabilidad que tienen en el manejo de esa información, ¿verdad? Porque además también sí hay un derecho constitucional que es el derecho a la privacidad. También hay un derecho a la privacidad, pero los derechos tienen que ser ejercidos de manera natural. El problema surge cuando se abusa del derecho, ¿verdad? Cuando se abusa del derecho. Y cuando ahí es que se crea el conflicto y no se puede permitir el abuso del derecho. Los derechos tienen que ser, como le digo, ejercidos de manera natural, espontánea, para que puedan ser generalmente aceptados, además, ¿verdad? Temas, Entonces, temas candentes. las leyes que requieran, como usted anota, los muchos defectos y tal, y lo tomen esas leyes, tendrían que ser reformadas, tendrían que ser actualizadas, revisadas. Yo he dicho a alguien, lo repito una vez más ahora, no hay leyes eternas. Ya creo que lo dije al inicio del programa. No hay leyes eternas. Entonces, las leyes tienen que reformarse las veces que sean necesarias, tienen que actualizarse, tienen que corregirse. No hay otra cosa que veo que podamos hacer. No se pueden tomar acciones de fuerza para cambiar todos estos Acciones supuestos. de protección, algún tipo de Pero eso está sujeto a la legislación, habeas obviamente. data. Claro, habeas data es para obtener la información propia. ¿Me explico? El habeas data es información propia, que es un derecho constitucional. Las acciones de protección son para pedir la protección, la tutela del Estado a través de los jueces. Cuando actúan de primera instancia es cualquier juez y ese juez actúa en ese momento como constitucional. O sea, hay toda una estructura que hay que usarla, que se puede desarrollar, ¿verdad? Lo que le he dicho en algún momento, que lo ratifico, se puede acudir con el reclamo de los derechos a los jueces competentes. Ahora, ahí hay que esperar que los jueces decidan bien y pronto. Ese es el otro punto ya con la deficiencia de los jueces, ¿verdad? Criterios jurídicos muy iluminadores, Juan, muchísimas Gracias, gracias. gracias, Temas candentes que Pedro. requieren un debate ciudadano, además multidisciplinario, porque son cruciales para el futuro del país. Ah, Unas palabras finales para cerrar esta sesión. claro, y ahí creo que vamos formando la opinión pública, ¿verdad? Ustedes, la prensa, tiene dos obligaciones básicas, que es la de informar y la de formar. Y se va formando la opinión pública con los criterios, con las opiniones que se oye, con los argumentos que se oye, como se van analizando los hechos. Y siempre hay varias perspectivas, varias visiones, y la argumentación deviene fundamental porque es la argumentación la que explica las conclusiones a las que se van llegando. Entonces, yo creo que hay que pedir a los ecuatorianos que tengan mucho cuidado, que protesten contra el abuso, que protesten contra la ilegalidad y que tengan mucho cuidado en las próximas elecciones de elegir bien, porque el voto no se devuelve. Una vez dado y presentado, se contabiliza, no se devuelve. Y que no tengamos entonces circunstancias de arrepentimiento, abuso de poder, manejo distorsionado del Estado. Ahí hay que saber entender la propaganda, valorar las intenciones, valorar los antecedentes y los hechos de cada persona para poder que arranquemos tomando la decisión de escoger las personas adecuadas. Muchas Eso es, gracias, muy estimado gentil, Pedro. Juan, y hasta Gracias a la usted. próxima emisión de Hasta Hilando la Fino. próxima. Estaremos nuevamente. Encantado. Mucho gusto.